Un saludo para todos y cada uno de ustedes. Vamos a continuar en esta etapa tan importante para nosotros como lo es cobertura apostólica. Comenzamos la semana anterior con el capítulo 4 acerca de los niveles o diferentes niveles de cobertura y vimos los niveles, el primer nivel de cobertura en este caso de apóstol a otros apóstoles. También vimos otro nivel y es el de apóstoles en una iglesia base apoyando a otras iglesias. Y allí fue cuando comenzamos a ver cada uno de los puntos que se resaltan en base a lo que hizo Pablo y Bernabé cuando pasan por las diferentes ciudades entregando las ordenanzas que habían acordado los apóstoles que estaban en Jerusalén. Y entonces vimos cómo es que las iglesias de las diferentes ciudades reconocían esa autoridad apostólica en Jerusalén. Cómo recibían también esas ordenanzas, y eso pues notaba o denotaba que no solo que eran entregadas por el apóstol Pablo y Bernabé, sino que había una autoridad mayor y que ésta se encontraba en Jerusalén, y es ahí donde habían acordado estas ordenanzas. También vimos un punto más, número 3, y es de que lo que les estaban dando no eran sugerencias, sino eran ordenanzas. Eso implicaba naturalmente autoridad. Y hoy vamos a ver un punto más, número 4, y es de que no se dieron las ordenanzas, como dice acá nuestro apóstol, para que se examinaran o las cuestionaran, sino para que las guardaran, para que las cumplieran. Este punto es bien importante porque no se trata de una relación fraternal, sino se trata ni tampoco de una cobertura espiritual. Algunos de repente manejan eso, ¿verdad? No, yo solo cobertura espiritual nada más. Oren por mí. Pero aquí vemos nosotros que se habla de ordenanzas. Cuando se está bajo cobertura apostólica, se entiende claramente lo que son ordenanzas. No se trata entonces de consejos, no se trata de sugerencias. Es por eso que cuando el Señor trae la revelación a través de nuestro apóstol, y lo escuchamos los lunes en Reforma, no compete a los diferentes ministerios el cuestionar, sino nos compete a todos escuchar, recibir, someternos, obedecer, ejecutando lo que el Señor está mandando. Eso es lo que nos compete a nosotros. La obediencia siempre va a traer resultados favorables para todo aquel que la aplica correctamente. Vemos que dice en Hechos, donde estamos, capítulo 16 y verso 4, y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Pero ellos, como iglesia, al recibir las ordenanzas y al guardarlas, al aplicarlas, al ejecutarlas, vemos inmediatamente el resultado. Dice en el verso 5, así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Definitivamente todo aquel que obedece, que se somete a la autoridad, debe ver la mano de Dios
debe ver el favor de Dios, debe ver la respuesta de Dios a esa obediencia, a ese sometimiento, a ese reconocimiento de autoridad. Vemos el resultado entonces que se da aquí en las iglesias. Dice claramente que eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. No era una cantidad de iglesias desordenadas, no era una cantidad de iglesias independientes, aumentaban en número cada día, dice las iglesias. Sin embargo, eran un número de iglesias reconociendo autoridad, reconociendo cobertura apostólica, y las vemos entonces acrecentadas, creciendo. Eso es muy importante para que nosotros lo veamos y lo resaltemos también. Vemos que a raíz de esto se evitó que se propagara lo falso y lo erróneo. Cuando no se reconoce cobertura apostólica, definitivamente se expone ese ministerio, esa iglesia, a lo falso, a lo erróneo. Vemos otra vez acá que también se mantuvo la unidad de los diferentes ministerios e iglesias. Cuando la cobertura apostólica es funcional y cuando los diferentes ministerios nos sometemos a esa cobertura, reconocemos esa autoridad, pues vamos a ver la unidad, como dice acá, de los diferentes ministerios e iglesias. Uno más, las iglesias fueron consolidadas en la fe. Fueron fortalecidas las iglesias en la fe. Y un último aspecto a resaltar dentro de este punto número 4 es que produjo crecimiento al aumentar en número cada día. Fue lo que resaltamos hace un momento. Ahora, en las cartas de Pablo, notamos la cobertura apostólica a las diferentes iglesias. El apóstol Pablo no trata a las iglesias de una manera fraternal, no les da consejos, no les da sugerencias. Vemos al apóstol Pablo revelándoles a Cristo mismo. Pablo trae la revelación tal para la iglesia, les da directrices. Pablo vemos que corrige sobre todo la conducta de la iglesia. Vemos a un Pablo como apóstol que está cubriendo correctamente a las iglesias, está velando por ellas. Por eso es que a cada iglesia Pablo les hace ver sus faltantes. A cada iglesia el apóstol Pablo les hace ver lo que deben corregir inmediatamente. Por ejemplo, a la iglesia de Corinto, el apóstol Pablo no vacila en hablarles de su inmadurez. Él les muestra su estado real. Él les muestra su inmadurez, su incapacidad. Y esto es bien importante porque esto nos habla de un ministerio apostólico que funciona correctamente. Sin embargo, no vemos tampoco al ministerio que estuviera en la iglesia de Corinto al frente. No vemos a los diferentes discípulos rebelándose. No los vemos contrariando al apóstol Pablo. No vemos a los discípulos diciendo, ¿y qué se cree el apóstol Pablo? Pablo, pues que no, pues no tenemos por qué escucharle. No, él funciona correctamente como apóstol, mostrando los faltantes, mostrando lo que la iglesia debe corregir inmediatamente. Pero vemos a la iglesia recibiendo lo que él está también corrigiendo. Es a ellos a quienes les habla el apóstol Pablo de hacer las cosas decentemente
y en orden. Él les habla de la astucia del diablo. Vemos nosotros en la iglesia de Colosa, les da instrucciones y directrices de lo que deben de tener, pero sobre todo le resalta el gobierno de Dios, la supremacía, como dice el apóstol acá, de Cristo. Les enseña también a ellos en la iglesia de Colosa a vivir como cuerpo, presentando a Cristo como cabeza. Y así vemos cómo le habla a la iglesia de Éfeso. Cómo le habla a los tesalonicenses, a los gálatas. Vemos a un ministerio apostólico funcionando, dando la cobertura correctamente. Está velando por las iglesias. Les está enseñando, les está corrigiendo, y eso es bien importante. Por eso damos gracias a Dios como Misión Cristiana del Calvario de tener cobertura apostólica, y una cobertura apostólica que está funcionando. Recordemos que cuando el Señor nos habla a través de nuestro apóstol en Reforma, cada lunes no está dando sugerencias, no está expresando su opinión, o no está dando consejos. Son directrices muy claras que vienen directamente del Señor para toda Misión Cristiana del Calvario. Vamos a ver el tercer nivel de cobertura, y es de pastor a iglesia local. Recordemos que el pastor de la iglesia es llamado a darle cobertura a esa iglesia. Sin embargo, es bien importante entender que las escrituras nos habla, por ejemplo, a Tito. Pablo lo dejó en Creta para que corrigiese lo deficiente. Pero vemos que Pablo le da directrices y se las da bien claras a Tito, lo que tenía que hacer en la iglesia. Pero cuando Pablo llega a la iglesia de Creta, ahí donde está Tito, Pablo no llega a quitarle el lugar a Tito, más bien llega a darle el lugar a Tito. El apóstol Pablo no llega a imponerse por ser apóstol. Sencillamente, él le dio las directrices a Tito de qué debía hacer, cómo debía hacerlo. Porque esa es la función apostólica. Por eso, cuando nosotros leemos este texto, allá en Tito capítulo 1 y verso 5, dice: por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. No dice así como yo te sugerí, así como yo te lo propuse. No, así como yo te mandé. Por esta causa te dejé en Creta. Esa fue la razón, Tito, por la que yo te dejé. Y te puse ahí, recuerda que yo te mandé que corrigieras lo deficiente. Entonces, ¿qué le correspondía a Tito? Sencillamente, corregir las deficiencias que le había mostrado el apóstol Pablo en Creta. Ahora, cuando nosotros vemos este orden, como Pablo le ordena a Tito
y Tito obedece, entiende lo que debe de hacer en Creta, es importante entender también que el hecho de ser pastor, el hecho de que estemos al frente de una congregación o de una iglesia, como le llamamos, no significa que el pastor o el ministerio no deba estar bajo cobertura apostólica. No significa que el pastor venga y se adueñe de la grey. Hicieron, bueno, aquí el que mando soy yo. Eso puede decir allá el apóstol. Eso puede estar diciendo asistencia apostólica al cuerpo ministerial, pero aquí yo soy el que mando, aquí yo soy el que dirijo la iglesia. Creo que esa no es, y lo digo, no creo de duda, sino de firmeza, esa no es la actitud correcta que puede ni debe tener un pastor o ministerio que está al frente de una iglesia. Recordemos que el hecho de estar allí, dándole cobertura como pastor a esa iglesia, no es una cobertura independiente. Este pastor o este ministerio debe estar bajo la cobertura apostólica a su vez. Y esto es bien importante conocerlo, esto es bien importante entenderlo. Una iglesia inteligente, una iglesia sabia, puede notar inmediatamente cuando su pastor se somete a la autoridad, cuando su pastor reconoce cobertura apostólica y cuando no. Por eso es importante que crezcamos, que maduremos, que nos desarrollemos, para que no nos encontremos desobedeciendo a la autoridad o desconociendo la cobertura que el Señor ha puesto, en nuestro caso, como misión cristiana del Calvario. Eso es bien importante porque si no sería una expresión de la vieja naturaleza, el viejo hombre. Allí donde está la carne que no se sujeta, que no obedece. Pero todos nosotros que entendemos que somos hijos de luz, hijos del reino de Dios, hijos de nuestro Padre, tenemos la simiente del Padre, por lo tanto, reconocemos autoridad, reconocemos cobertura apostólica y lo mostramos obedeciendo a las directrices que se nos dan. La cobertura apostólica fortalece la vida de cuerpo. Esto es importante entender porque la cobertura apostólica no anula al ministerio, no anula en este caso a cada discípulo. Al contrario, más bien permite que se desarrolle cada discípulo, más bien permite que se desarrolle cada ministerio. Sencillamente entendemos que las órdenes vienen de la cabeza. El cerebro dirige a todo el cuerpo. Y esto es exactamente lo que Pablo le habla a la iglesia de Corinto cuando les enseña a funcionar, a vivir como cuerpo. Cuando él habla de la función particular que cada uno tiene, eso no significa que porque tenga una función particular como parte del cuerpo, eso significa que es independiente, ¿no? Esta mano derecha tiene una función particular,
Pero eso no la hace independizarse del cuerpo. Funciona, debe funcionar, pero como parte del cuerpo. Esta mano se somete porque es el cerebro el que le está enviando las órdenes para que se extienda, para que se cierre, para que mueva cada uno de los dedos. Son órdenes que vienen del cerebro. Por esta función que tiene la mano entonces, mi mano derecha, no quiere decir que ya puede independizarse o debe. No hay forma. Por eso es entender muy bien que cada miembro es parte del cuerpo, tiene una función particular, pero debe recibir las directrices que vienen de la cabeza. Esto es Cristo. Para finalizar, tenemos aquí un aspecto muy importante y es el reconocimiento de los diferentes niveles de cobertura. Todos los que están en una posición de autoridad en la iglesia deben de ser reconocidos con esa autoridad que les ha sido delegada. Por eso nosotros encontramos en el Nuevo Testamento cómo era respetada, reconocida y respetada la autoridad. Cuando Pablo le escribe a los tesalonicenses, veamos en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Dice allá en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5 y verso 12. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Dice que reconozcáis, debe haber reconocimiento dentro del mismo cuerpo, dentro de la misma iglesia. Y que los tengáis, dice en el verso 13, en mucha estima y amor por causa de su obra. En Hebreos capítulo 13 también encontramos en el verso 17 que dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Vemos también en 1 Timoteo capítulo 5 y allá en el verso 17, 1 Timoteo 5, 17, dice: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Así es como funciona una misión, no solamente como cuerpo, sino que reconoce la autoridad, que está sometida a la cobertura que el Señor ha establecido. Y esto es importante entenderlo en cada una de las iglesias como Misión Cristiana del Calvario, y cada ministerio tenemos que tenerlo claro para que nos encontremos no solamente mandando en el sentido de cuando se trata de establecer lo que el Señor ha mandado, sino nos encontremos también siendo dirigidos, nos encontremos también reconociendo autoridad y haciendo lo que el Señor nos manda a través de nuestra autoridad. Vamos a orar. Gracias, Dios, por tu buena voluntad, que es agradable y perfecta. Hoy, en este lugar, participamos de tu gracia,
de tu misericordia, de tu bondad en Misión Cristiana del Calvario. Y por eso, Señor, una vez más te damos muchas gracias por este adiestramiento, por la palabra que tú has revelado a nuestro apóstol y que se nos imparte cada martes en este tiempo de adiestramiento. Lo mismo, Señor, lo que también imparte el profeta Ronnie el día viernes, que tiene que ver con discipulado. Gracias, Señor, porque tú estás hablándonos en el adiestramiento, en el discipulado y cuanto más en reforma también. Por eso estamos agradecidos y te decimos una vez más, muchas gracias y que tu nombre siga siendo exaltado por sobre todas las cosas y que podamos mostrar también nosotros la obra del Espíritu Santo en cada una de nuestras vidas, para honra y gloria tuya. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Estoy atento para responder los saludos de ustedes y espero que ustedes estén bien, y si alguien anhela, desea, quiere compartirme algo a través del correo electrónico, con todo gusto también. Si es algo en lo cual pueda servirle, estoy para eso. Por favor, espero verles conectados la próxima semana. Bendiciones para todos y un abrazo. Olor fragante en tu presencia, un perfume que llene este lugar. Me acerco a ti por lo que tú eres, te ofrezco todo mi corazón.